El Instituto de Investigaciones en Tecnología Química, INTEQI, celebra el 23 de junio sus 40 años de trayectoria en el campo científico y tecnológico. La fundación del INTEQI fue impulsada por el doctor Juan Rivarola y se crea por ordenanza del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis en marzo del año 1983. El 23 de junio de ese año se logra la doble dependencia Universidad Nacional de San Luis y CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación Argentina. En la actualidad, el INTEQI cuenta con 7 líneas de investigación con eje en el medio ambiente y posee laboratorios con instrumental y equipamiento especial para estudios y análisis de precisión. 90 personas integran la planta de trabajo, entre becarios, becarias, del ámbito local, nacional e internacional, investigadores, investigadoras, personal técnico, administrativo y profesional. Invitamos ahora a conformar la mesa académica, integrada por la señora presidenta del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora Ana Franchi, por favor. El señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público nacional, Víctor Morinito. El señor decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, doctor Sebastián Andújar. El señor decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ingeniero Sergio Ribota. El señor director del INTEQI, Instituto de Investigaciones en Tecnología Química, doctor Luis Cadús.
40 años en países viejos es poco tiempo. En la universidad moderna y posmoderna, no es tanto tiempo en esos países, pero sí en el nuestro. Y es una muestra de tosudez también, que a pesar de los vaivenes, de las idas y vueltas que tiene el país y que no las podemos esquivar, persistimos, estamos allí. Remarcando lo que decía en el video, no nacemos de un repollo, nacemos sobre todo de ideas fuerza. Y entonces voy a hablar una partecita y voy a encadenar tres cosas: el desarrollo de las universidades en el mundo, el desarrollo de la ingeniería química en el mundo y el desarrollo nacional. ¿De dónde venimos? Y bueno, nos tenemos que remontar a la primer facultad de ingeniería química que hubo en Sudamérica, que fue la Universidad Nacional del Litoral. Surgió al lado de la producción tecnológica para el agro. Y la ingeniería química, sobre la que hay muchos libros escritos sobre sus concepciones, era esencialmente metodológica, fenomenológica, y se imbrincaba con una universidad en la Argentina que, al menos en nuestras disciplinas, era una universidad prácticamente de primera generación. Era una universidad replicadora de conocimiento ya establecido, pero irrumpe una persona. Claro, nadie irrumpe solo, pero irrumpe una persona. Y en el año 1945, el doctor Jorge Ronco se doctora. Y comienza como otra visión, porque Ronco tenía en claro ya en ese momento que los procesos de la ciencia pasaban por internacionalizarse, pasaban por vincularse y asociarse, pero que también había que salir de ciertas situaciones de confort, y él en ese momento, como era una universidad de primera generación, tenía un cargo simple. O sea que la universidad era un lugar para ir a dar clase. Logra en el año 1958 introducir un curso central en la ingeniería química, que es la ingeniería de las reacciones químicas. No es cualquier cosa esto, porque al mismo tiempo, en ese momento, Riccieri y Frondizi, estamos nombrando algunas personas que se pueden nombrar en negrita por la importancia, crean la Universidad de Buenos Aires el Departamento de Industrias. Entre el 50 y el 60, restableciéndose de la posguerra, Estados Unidos comienza sus estudios en catálisis. Hasta ese momento, si se usaba un catalizador en alguna planta, en algún lugar del mundo, se usaba porque andaba. Pero los estudios para perfeccionarlo, hacerlo más eficiente y demás, comienzan entre el 50 y el 60. Y comienza un nuevo enfoque que va imbrincando campos de saberes. La física de sólidos, la química de sólidos, la fisicoquímica de superficies, la mecánica cuántica, la incorporación de los procesos de absorción. A tal punto es así que recién en el año 1962 aparece el Journal of Catalysis. Y recién en el 65 aparece la Sociedad Americana de Catálisis. En el medio ya, otra gran persona de nuestra historia de los catalíticos, que es el doctor Parera, logra la primera beca en el campo por parte del CONICET para irse del país al Imperial College. En el año 59 parte del Imperial College, vuelve a Santa Fe, junto con algunos otros tosudos como Casano y compañía. Instalan también la idea de que había que crear espacios propios. Y fíjense ustedes que la Universidad de La Plata, que siempre ha marcado los rumbos, no se puede escribir la historia de la Argentina sin la Universidad de La Plata. Comienza una discusión sobre la modernización académica. Y en esa modernización académica, Ronco logra el primer cargo exclusivo, que es una bisagra en lo que hace a una universidad de segunda generación, o sea, una universidad que no solo replica, sino que genera conocimiento. Y que para eso es necesario
tener dedicación exclusiva, obviamente. Hoy lo tenemos muy bien claro. Pero en simultáneo, una empresa pública que había puesto al país en una condición estratégica como YPF, hay otra persona que logra el primer paper del área de catálisis en la Argentina en el año 59, y es el doctor Oscar Orio. El doctor Oscar Orio termina fundando en la Tecnológica Nacional de Córdoba el CITEQ, otro de nuestros institutos de nuestra red institucional. En el 57, también por el trabajo de Ronco y compañía, se había creado ya el Instituto Argentino de Petróleo y Gas. En el 59 se había doctorado Cunningham, que luego va a organizar, y bueno, los que hemos estudiado ingeniería química hemos estudiado con algunos libros de Cunningham. En el 60 se había doctorado Rivarola. En el 63, Miguel de Santiago, que después marcaría gran parte de la historia, termina su tesina con Ronco. Y marcaría la historia también de otras personas que se fueron doctorando después a partir de estas personas, como por ejemplo el doctor Juan Carlos Gottifredi, que finalmente con su dinámica logra fundar el INICI en Salta. Nos visitan personas claves. García de la Banda. García de la Banda, yo tuve la suerte de conocerlo ya muy al final de su vida, quien había armado la catálisis en España. Y desde España nos aportaban algo maravilloso. La catálisis, la ciencia, no estaba escindida de la cultura iberoamericana, que es un rasgo distintivo de los simposios, ex simposios, actual congresos iberoamericanos del campo. La cultura está a la par, es el gran patrimonio que tenemos los pueblos de Iberoamérica, que nos hermanamos y compartimos algo más que los saberes y el intercambio de personas. Tenemos dificultades económicas para generar las redes y las movilidades internas, pero García de la Banda empezaba sus conversaciones, sus conferencias, con algún escrito del siglo de oro español, con la poesía imbrincada y otra manera de ver las cosas. Y por el otro lado también se establecían las relaciones con Smith. Aún hoy se estudia por libros de Smith en los conceptos básicos en California, donde Piero hizo una estancia y se establece una relación. Smith viene a la Argentina. Ya en el 60 Ronco ya era exclusivo. ¿Y qué es lo nuevo que aparece ahí? Aparece la nueva ingeniería química. Una ingeniería química que modelaba desde los fenómenos observables, se deben entrelazar con lo que ocurre a nivel molecular, para desde lo molecular volver a estructurar el conocimiento y comprender los fenómenos a escala puntual. Es un cambio de órdenes de magnitud en lo que hace a la concepción de cómo se debe abordar el conocimiento. Y se hace mucho más indispensable conocer de química de sólidos. Las discusiones estériles de las ciencias básicas versus las aplicadas quedan de lado inmediatamente porque son absolutamente complementarias. Y al mismo tiempo en la Argentina esa discusión se estaba dando, porque Parera había vuelto del Imperial College, logran fundar el INCAP en el año 69, se funda el INICI, después se crea el CONACA, como mencionaba María del Carmen en el video. El CONACA no era una sociedad, era un organismo asesor dentro del CONICET. De hecho, eso después le dificultó su permanencia, porque no tenía un financiamiento propio. Fíjense ustedes que el INTEC, con la impronta de Cassano, se crea en el 75. Y acá aparece toda una historia dinámica, muy dinámica, porque Cassano le da la orden a sus becarios que se van al exterior que se doctoren, aunque el CONICET se los prohibía. No les permitía que usaran las becas externas para doctorarse en el exterior, porque había que darlo vuelta. Como esta mañana hablábamos con Ana, cuando las cosas están mal,
no pasa por acomodarlas de otra manera. Pasa por levantar el mantel, tirarlo al diablo y hacer algo de nuevo. Y esto es lo que estaban haciendo. Otra manera de concebir las cosas. Y en esos orígenes del INTECI estaba imbrincado la idea de un proyecto nacional a través de sus grandes empresas. Industrializar el petróleo, hacerse cargo de los procesos críticos, los cuellos de botella que había en los procesos. Nos viene un norteamericano y nos dice que la gran tarea que había que hacer era desarrollar el catalizador del reformado en la Argentina. El reformado de naftas es el proceso por el cual el petróleo ya purificado, libre de azufre y demás, se lo convierte en naftas. Es el catalizador más difícil que hay. Nos tiraron una tarea para que no la pudiéramos hacer. Pero lo que no tuvieron en cuenta, en realidad, es que lo que nos quedó es el cúmulo de conocimiento en el aprendizaje. Se aprendió y se pudieron hacer los catalizadores, entonces ya tuvieron que recurrir a otras armas no tan leales para evitar que YPF lo desarrollara y lo pusiera en marcha. Y en el INTECI, ese es el origen del grupo de metalurgia. Porque había que, piensen ustedes que es un catalizador en base a metales preciosos, por lo tanto es un bien. No se lo puede exportar ni a un agotado, porque estamos hablando de divisas. Entonces hay que recuperar esos metales que valen muchísimo, y así se funda el grupo de metalurgia extractiva del INTECI, con la tarea imbrincada de esos proyectos que yo le llamo vertical, como escucharon en el video, que se pueden llamar de muchas maneras. En estos días hemos estado hablando con Eduardo Borkin sobre la necesidad de la estructuración de proyectos nacionales en los cuales todos nosotros estamos dispuestos a ensamblarnos para que verdaderamente funcione la red institucional. Yo creo que lo más valioso que tiene hoy CONICET es una red institucional que ha permitido sortear, porque es empleadora, todas las crisis y evitar que desaparezca la investigación en la Argentina. Porque nos quedamos y lo atamos con alambre y lo seguimos haciendo. De cualquier manera nos quedamos y lo seguimos haciendo. Y ese patrimonio intelectual, cuando yo llegué al INTECI en el año 84, me tocó poner en marcha un cromatógrafo que acababa de traer junto en su viaje Simonazzi de Petroquímica Mosconi, de lo que mencionaba también Manuel Ojeda allí. Cristina Abelo, que hoy no está acá, llega al INTECI con el proyecto de industrializar para ver algo, cómo viabilizar los descubrimientos de gas natural en Tierra del Fuego. Se crea un proyecto nacional para agregar valor, para transportar algo más valioso que gas, que había que pasar por el estrecho de Magallanes para llevar el gas. Entonces había que hacer, se abre un programa en la Argentina que es el programa de Carbono 1 para producir derivados valiosos, y eso hoy lo volvemos a discutir cuando hablamos de cómo tenemos vectores o acumuladores de hidrógeno porque no podemos transportar hidrógeno. Entonces hoy hablamos de lo mismo, nada más que con otras moléculas. Ese patrimonio estuvo atravesado, toda esta historia estuvo atravesada por un desarrollo impresionante en el campo social, sobre todo de las ciencias sociales, de una discusión que planteó Sábato en su momento, que comienza con su triángulo de Sábato, donde esquematiza, como nos gusta a todos los que hacemos ciencias mal denominadas exactas, esquematiza para que podamos entender el rol del Estado, de la actividad privada y de la academia. Esa estructura era rígida para explicar, no le vamos a echar la culpa a Sábato. Él plantó esa idea, se desarrolla esa idea, y hoy estamos pensando en términos de una doble hélice, de Horowitz y de otros grandes pensadores al respecto, y no podemos dejar de pensar en eso. Y para pensar entonces el INTECI y sortear las crisis, teníamos que adaptarnos. Los investigadores en esto a veces somos un poco mercenarios, y nos adaptan con los financiamientos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los estados tienen fuerza para hacer políticas, porque si nosotros vamos detrás de los financiamientos, pongan financiamiento en los temas que le interesan al país, y vamos a hacer eso, y vamos a poner nuestras capacidades. Y entonces fue mutando, también mutó el mundo,
Las empresas, los catalizadores se volvieron commodities y entonces nosotros ya no tenemos que fabricar catalizadores, es muy costoso, pero podemos usar nuestros conocimientos para vincularnos al medio ambiente, a la calidad de vida, a la química verde, a la economía circular, que es en lo que hoy estamos en INTECI. Pero ¿por qué estamos hoy en INTECI en esto? Que nos va a abrir la puerta de las universidades de tercera generación. A lo que no le tenemos que tener miedo, lo que tenemos que discutir es cómo lo hacemos manteniendo la soberanía universitaria. No tenemos que tenerle miedo, a mi entender, a que se nos siente una empresa en un escritorio dentro de la universidad, sino cómo vamos a regular el patrimonio de la universidad para que no se pierda ese patrimonio nacional que tiene buen resguardo y que no va a ser tachado. Cómo las universidades ejercen su voto de oro cuando van a construir esto, que CONICET no lo hace, CONICET ya tiene algunas experiencias, no es su tarea construir empresas, pero las universidades sí tienen dos tareas que CONICET no hace: el posgrado y esta otra posibilidad de incorporarse en una dimensión de tercera generación. Y hoy lo podemos pensar esto en INTECI y en San Luis lo podemos pensar libremente, sin estar en otro tipo de discusiones, porque hubo una persona como Piero, cuyo principal patrimonio que nos dejó fue que instaló el CONICET en San Luis. Con su capacidad política de moverse, logró que el CONICET no sea una mala palabra. Y eso, que parece simple cuando estamos adentro del juego ya, no es trivial, lo sabe la presidenta, en aquellos lugares donde hay que instalar el CONICET desde cero, lo sabe cualquiera. No es fácil, incluso en nuestra universidad, en algunos ámbitos donde todavía el CONICET no está instalado del todo. Y entonces, a partir de esto, es que hoy podemos disfrutar de poder mantener charlas en otro estadio, distinto ya de aquellas discusiones que hoy serían estériles, preparados y sobre todo planteándonos grandes desafíos para los que estamos preparados para hacerlo. ¿Por qué nos preparamos más? Y bueno, porque ciertas adversidades las convertimos en virtudes e incorporamos en el INTECI hace bastante tiempo ya, en el año 93, todo un área del área de química orgánica. Y entonces ciertos conocimientos fundamentales necesarios para entender lo que sigue nos enriquecen. Luego incorporamos el área de química inorgánica, y eso sabemos bien hoy, cualquiera que va a discutir un electrodo tiene que pensar en el material, en lo que va a pasar, en la tecnología y en quién lo va a usar. Y todo junto se puede pensar entre químicos, ingenieros, tecnólogos y demás. Y porque además eso, hoy, gracias a esa virtud, nos ha posicionado con una gran perspectiva de futuro. Nuestros 40 años nos encuentran con una gran perspectiva, con una mirada amplia, con un enriquecimiento muy grande en capital humano y con grandísimas oportunidades de transmitir esto a nuestros alumnos. Por eso, para nosotros los 40 años son una instancia en la que recuperamos los orígenes y desde eso nos proyectamos al futuro. Y esa creo que es el principal mensaje que nos dejan estos 40 años, que por suerte están íntimamente asociados a los 40 años de democracia y a los 50 años de la universidad. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a su casa, a la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenida a la presidenta de CONICET, la doctora Franchi. Muchas gracias a mis amigos y colegas decanos que hoy están aquí porque son el brazo que articula esta doble dependencia virtuosa que se ha construido entre CONICET y la Universidad Nacional de San Luis. En estos 50 años de la universidad y, como decía el doctor Cadús, 40 años de este querido instituto. Agradezco profundamente también la presencia de los directores de los demás institutos de CONICET, al presidente del CCT y a los decanos y decanas de las unidades académicas de la universidad. Sin caer en romanticismos, me voy a animar a explicitar dos hipótesis que son muy mías y quizás no sé si representan a la universidad, pero corren por mi cuenta. La verdad que yo creo que los investigadores, o la ciencia, mejor dicha, es arte, porque los he visto investigar,
los he visto tener esa relación simbiótica con sus equipos, los he visto defender a sus becarios, los he visto venir en la noche, en un fin de semana, en verano, en un feriado, a hacer correr sus equipos y sus experimentos. Los he visto luchar por financiamiento cuando muchas veces el Estado Nacional en la historia de la Argentina nos dio la espalda. Entonces, si la ciencia es arte, ustedes son artistas. Y me parece que en ese sentido tienen una vocación de querer lo que hacen, que es digno de referenciar y de destacar. Y en eso del arte y de la ciencia me parece que a los científicos hay que cuidarlo, y creo que nosotros como universidad y como Estado argentino, junto con el CONICET, no sé si tenemos siempre todos los instrumentos o las herramientas para hacerlo, pero creo que es un activo de nuestro país hacer honor a la ciencia y cuidar a los investigadores y a las investigadoras. Y recién cuando veía el video, gracias a Dios, en mi vida universitaria pude conocer muchos de los que nombra el video, y hay muchos otros que no están nombrados, pero creo que hace falta recordar. Yo tuve la suerte de conocer a Piero Rivarola, no por sus cuestiones científicas, sino porque lo recuerdo en su casa del Trapiche por mi amistad con sus hijos. Entonces tuve la suerte de conocer a Piero y después construir ese rompecabezas que uno tiene de cómo es una persona en función de lo que le cuentan, lo que lo conoce y después lo que dicen. Y creo que hay que destacar de Piero también esa amistad tan bonita con Mauricio López. Hay que destacar de Piero de que también tenía un don de gente especial. Tenía gestos como de prestarle una oficinita a gente que venía de otros países y no era bien recibida en ese momento. Y Piero quedó en la historia de la universidad por ese don de gente. Me gustó volver a ver allí y hoy aquí a María del Carmen con su Lab Men, que es la parte de la historia que yo conozco y sé. También recuerdo a Don Casentini, pero en la Florida, cuando iba con su familia y pasaba sus días allí. Recuerdo a la doctora Albelo, recuerdo a Pérez Padilla, y recuerdo también a un arquitecto muy importante de lo que hoy es INTECI, al cual lo conocí con planos en la mano y pidiendo helio, al doctor Tom. Y recuerdo a muchos que son arquitectos del futuro de lo que hoy es INTECI. Y todos esos investigadores e investigadoras han sido muy importantes para sentar unas bases muy importantes de este instituto, que hace que esos cimientos grandes puedan hacer que se crezca mucho más. Y estoy convencido también de que en este INTECI es uno de los pocos lugares en donde el pasado y el futuro tienen casi el mismo nivel de consonancia para el crecimiento. Entonces estoy convencido que en ese pasado que ha tenido la universidad y en ese futuro que va a ser próspero, nosotros tenemos que augurar una mejor y más unión entre la universidad y CONICET para el futuro, porque tengo la segunda tesis, que es que la Universidad Nacional de San Luis no hubiese tenido el prestigio que tiene si no hubiese tenido ese involucramiento con CONICET desde siempre. A nosotros nos distingue como Universidad Nacional de San Luis en el país y en el mundo esta relación con el mundo científico de CONICET. Por lo tanto, como nos distingue, lo tenemos que hacer honor a esa unión, la tenemos que defender, la tenemos que proteger, la tenemos que cultivar. Y creo que mi rol aquí hoy era agradecer, recibir a nuestras visitas, pero sobre todo dar un mensaje que la universidad va a estar siempre colaborando con el mundo científico, ayudando financieramente a lo que tiene que hacer. Y la Universidad Nacional de San Luis entiende que la educación y el mundo de la ciencia no es caro, lo que es caro es la ignorancia. Así que para los tiempos que se vienen, ojalá que estemos juntos, contándole a la gente común que no viene a estas salas o no visita el INTECI o no está en la universidad, de que nosotros estamos del lado de la solución. Y creo que esos son los tiempos que se vienen en la Argentina. Ojalá que nos encuentre juntos defendiendo la educación pública y la soberanía científica de este país. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, gracias por la invitación.
no solo para festejar el cumpleaños del INTECI y feliz cumpleaños a todos y todas, sino por estar acá y ver otra realidad que no se ve desde Palermo, porque no solo está muy lejos, sino que está un poquito entornada. Entonces, yo viajo mucho porque la verdad que cuando vengo a lugares distintos vemos la realidad de las cosas excelentes que se hacen y de las distintas necesidades que se tienen cuando uno no está a 20 cuadras de la sede del CONICET. Así que les agradezco la invitación y todo lo que hemos recorrido en el día de ayer. Hablábamos hoy más temprano con Luis de la política científica, de esta ciencia y tecnología al servicio de un país mejor, el país que todos y todas nos merecemos. Y eso habla de continuidades y rupturas. Las continuidades, un instituto que cumple 40 años como de doble pertenencia, 50 años en la universidad, la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes que quieren empezar una carrera científica vean que hay una carrera, porque como decíamos antes, tuvimos épocas muy terribles, no quiero hacer historia, pero nosotros tenemos dictaduras, noches de balones largos, nos mandaron a lavar los platos, y puedo seguir. Todos los que ya no son tan jóvenes podemos contar cosas muy malas, pero también cosas muy buenas, ¿no? Porque una carrera científica tiene, quizá arte, como dijo el rector, tiene desafíos permanentes, y eso es lo interesante. Creo que estamos en un punto de inflexión en estos momentos. O nos renovamos, o pensamos de otra manera la carrera científica, o difícilmente podemos atraer a los jóvenes. Y creo que ese es un punto muy importante, porque un cambio generacional, una pandemia que nos va a impactar durante mucho tiempo, y no solo por problemas médicos o de salud, sino por un cambio muy importante en las formas de trabajar, y además por un mundo que va a la falta de trabajo, ¿no? Las tecnologías, no voy a hablar acá en contra de las tecnologías, pero las tecnologías también compiten con un montón de posibilidades laborales, probablemente para personas que no tienen el beneficio nuestro de haber estado en una universidad, de tener doctorados, etcétera, etcétera. La Argentina lo enfrenta en un momento de crisis, pero con algunos elementos muy importantes. La Argentina tiene educación universitaria gratuita y de calidad, y eso, que a nosotros nos parece natural porque nacimos con ese derecho, no es natural, sino ustedes en las universidades de todo el país verán la cantidad de compañeros latinoamericanos especialmente, pero de otros países que vienen a cursar acá a la universidad, porque eso no es común, y eso es algo que nosotros tenemos absolutamente tomado como un derecho. Si ustedes recuerdan, cuando un ministro de Economía quiso arancelar las universidades, duró como 15 días como ministro de Economía. Salimos todos y todas a decir, no, esto es un derecho de nuestra población. Y la verdad que yo a veces pienso que es más fácil que una persona que nace en una situación económica muy compleja llegue a la universidad en la Argentina que una persona de clase media en países muy desarrollados. Hay países del mundo, los más ricos del mundo, que no tienen una universidad gratuita para sus habitantes. Eso es una decisión política importantísima, y eso nos hace diferentes, y es un valor a defender con algunos discursos en contra de la escuela pública, y ni hablar de la universidad pública. Otro derecho que tenemos y tiene todo el mundo es el derecho a la ciencia. El derecho a la ciencia está en la Declaración de los Derechos Humanos del año 48. Eso no lo tenemos tan claro, el derecho a la ciencia. Quizá los investigadores y las investigadoras lo tengamos claro cuando salimos, van a cerrar el CONICET, no ganamos bien y salimos a las calles, recorremos asfaltos, etc. Pero las personas comunes no tienen tan claro que ellos, los que nos sostienen, los que sostienen estas universidades y nuestras carreras, tienen derecho. Quizá en la pandemia hubo una exigencia: ¿cuándo pongo el bracito? ¿Cuándo está la vacuna? Para no morir o para volver a vivir como vivíamos antes. Creo que fue en la historia de la humanidad, y no quiero hacer este ejercicio ilegal de la historia, pero creo que pocas veces en la historia de la humanidad una demanda de la comunidad general a la comunidad científica para resolver un problema que nunca en la vida, por lo menos en nuestras generaciones últimas, hubiéramos imaginado como fue la pandemia. Ahora, ¿quién demanda ciencia? En la Argentina hay un caso paradigmático. ¿Quién demandó el derecho a la ciencia? Fueron las abuelas de Plaza de Mayo, que dijeron: ¿cómo vamos a reconocer si estos niños y niñas son hijos o hijas de nuestros hijos e hijas que no están, ni siquiera sus cuerpos,
Y ellas fueron a los congresos científicos directamente, fueron a los congresos y decimos cómo vamos a poder reconocer, y de ahí surge el famoso índice de abuelidad, donde los genetistas trabajaron, y que crea en la Argentina el primer banco de datos genéticos del mundo, es Argentina. ¿Sí? Toda esta demanda de una parte de la población ante una tragedia como fue la dictadura, le demanda a la ciencia y la ciencia responde. Ahora también la ciencia responde a otros tipos de intereses, porque decir ciencia no es decir bueno, no es decir estamos siempre para servir a que la gente viva mejor, que esa tendría que ser nuestra tarea. Entonces ahí estamos en un momento complejo, complejísimo, de grandes cambios, enfrentamos el cambio climático, como decía, la tendencia a la desaparición del trabajo, las grandes inequidades, un momento del capitalismo financiero que no necesita de la gente, y eso es terrible. Cada revolución industrial tuvo la posibilidad de expulsar hacia otro continente, ahora no tenemos hacia dónde expulsar, y además la posibilidad de expulsar a la nada. Entonces ahí estamos nosotros, y están, perdonen jóvenes y jóvenes, les voy a poner una tarea muy compleja, es empezar a enfrentar estos problemas. Y para enfrentar estos problemas tenemos que hacer rupturas en las formas que hemos investigado, rupturas en las estructuras, ¿no? Nosotros tenemos un CONICET que cumplió 65 años, y nos alegra muchísimo de tenerlo. Como dijo Luis, es difícil pensar tener ciencia y tecnología en Argentina sin una institución que sostuvo, bien o mal, esta ciencia y tecnología, que por supuesto lo hacen las universidades, porque todas las personas que entran al CONICET se graduaron en universidades públicas y nosotros financiamos doctorados, pero los doctorados se hacen en las universidades, así que creo que no es universidad, formación y CONICET ciencia, eso está absolutamente imbricado y no se puede pensar de ninguna otra manera. Ahora, estas estructuras, los que están en CONICET, y perdonen los que no están, la comisión asesora, la promoción, la no promoción, el Q1, el H, todos esos numeritos que nos matan, crujen cuando le pedimos a nuestra gente resuelva los problemas, pero bueno, y no publicaste, así que yo no te promuevo. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, no se cambia de un día para el otro, son 65 años de un estilo de CONICET donde una parte trató de avanzar y tuvo muchísimos frenos, y que nos lleva a tratar de cambiar, a dar de nuevo. Es complejo, nosotros tuvimos además la pandemia en el medio que nos complejizó bastante, y que tenemos que avanzar, y creo que tiene que haber una demanda y una respuesta desde el CONICET, porque también las universidades están cambiando, porque no podemos llegar a pensar la universidad que estudiamos nosotros, ni siquiera la que estudió la generación siguiente. Entonces, este punto de inflexión tiene que ser para bueno, un cambio a favor, no solo de todos nosotros los que estamos en estas tareas, sino para una comunidad. Creo que en la pandemia nosotros mostramos que podíamos ayudar de alguna manera a enfrentar ciertos temas, pero la Argentina tiene muchísimos más problemas. Si nos quedamos con un CONICET, el CONICET del paper, no hace falta en un país como el nuestro, no hace falta. Tenemos 40% de pobres. Necesitamos un CONICET que, por supuesto, respetando y la ciencia básica, que es la base de todos los adelantos que tenemos, pero que se ponga a ver cuáles son los problemas de la nación, de las provincias, de los municipios. Eso es difícil hacerlo, es difícil evaluarlo, pero creo que tenemos que ir a esa tarea. Así que nuevamente, volviendo al tema del INTECI, creo que el INTECI tiene mucho de estos temas, que puede aportar muchísimo en los siguientes 40 años. No voy a estar para el 80, no sé si algunos de ustedes van a estar para el 80 aniversario del INTECI, pero creo que sería fantástico que para el 50 o el 60 podamos mostrar no solo un INTECI, no solo una provincia, sino un país dedicado a hacer otro país. Es un país, todos y todas nos merecemos un país mejor, y creo que nosotros podemos contribuir muchísimo a esa tarea. Bueno, muchas gracias. Se entregarán ahora placas especiales, precisamente 40 años del INTECI, a las siguientes personas. Doctora Ana Franchi, presidenta del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación. Entrega doctor Luis Cadús, director del INTECI. Señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público nacional Víctor Moriñigo. Entrega también el doctor Luis Cadús, director del INTECI. Doctor Sebastián Andújar,
decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Entrega Dr. Carlos López, vicedirector del INTECI. Ingeniero Sergio Ribota, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en la ciudad de Villa Mercedes. Entrega Dr. Carlos López.